Bueno, primero vamos a ubicarnos un poquito con lo siguiente. Vamos a pensar un poquito de lo que sabíamos de Mate 2, ¿no? Supongamos que teníamos una función cualquiera. Teníamos que, por ejemplo, una función que se movía del 3 al, o sea, al 7. Y Sí. acá tenemos la función, ¿sí? Que esta vendría a ser f. Esto de Mate 2. Yo acá les podía hacer dos preguntas, ¿no? Pregunta 1 que le podía hacer es ¿cuál era el área debajo de la curva? Esa era una de las preguntas. Y otra pregunta que tranquilamente se les podría hacer es ¿qué distancia hay del 3 al 7? ¿No? ¿Qué distancia hay del 3 al 7? ¿No? Es clarísima la distancia, pero ¿cómo hacen para calcular la distancia del 3 al 7? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Cómo hacen para saber esta distancia en el dominio? Efectivamente, hay que restar Sí, Corina. Hay que restar el punto final con el punto inicial. Exactamente, hay que restar 7 menos 3, que en este caso daría 4. Bueno, eso es obvio en una dimensión, pero vale la pena resaltar de dónde viene eso. Bueno, eso viene de hacer la integral de 3 a 7 de 1 diferencial x. ¿Sí? Esto es ver cuánto fluctúa la x en este rango, en el rango del 3 al 7. Entonces de acá vemos esa importancia del 1, que ahora lo vamos a pasar para Mate 3. Pero si uno hace la integral sobre un dominio de R1, ¿sí? Lo que consigue es justamente la distancia que hay en R entre esos dos valores. Porque si yo hago esta integral, ¿qué me queda? Me queda, bueno, la integral de 1 es x, regla de Barrow entre 3 y 7. ¿Y esto qué es? Es hacer justamente lo que dijo Corina, que es hacer 7 menos 3. Bueno, esto da 4. Entonces vemos que si uno trabaja en R1, la integral de 1 lo que nos da es una distancia. ¿Sí? Y bueno, y la otra pregunta que yo les podía hacer es cuánto valía esta área, que por ahí están más familiarizados con integrales. ¿Cómo hacemos para calcular esa área debajo de la curva, suponiendo que la función f es positiva, ¿no? Siendo esa salvedad. Pues tenés que definir la función. Exacto, la función f cualquiera, si no importa, pero ¿cómo hacen para saber cuál es el área debajo de esa curva? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hacían en Mate 2? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo resolvían? Bueno, eso los ayudo. Era también la integral, nuevamente entre el 3 y el 7. Igual, pero en vez de poner el 1, poníamos la f, ¿no? Sea cual sea la función. Entonces, si uno sea la función. Si uno hace la integral entre dos determinados puntos de una función, acá lo que obtienen, mejor dicho, es el área. ¿Sí? O sea, obtienen un resultado en R2. Este resultado, el primero que hicimos poniendo el 1, obtuvimos un resultado que era la distancia, que era justamente en R1. Bueno, aplicando esto mismo a Mate 3, perdón, vamos a ver que la idea es la misma. Venimos acá a Mate 3. Exactamente. El único cambio que hay en Mate 3 es que ahora nuestras funciones ya no dependen más de x, dependen de x y de y, o en su defecto también pueden depender de z, pero son así nuestras funciones. Tenemos un dominio, que el dominio vive en R2. O sea, el dominio es algo. Acá, esto forma parte de mi dominio. Lo vuelvo a hacer con azul. ¿Sí? Este es el equivalente a la distancia del 3 al 7 que habíamos dicho antes. Bueno, ahora la distancia pasa a ser un área. Esta es un área. ¿Qué pasó, gorda? Un área dentro del dominio. Y la función se describe en una nueva dimensión, que es la tercera dimensión, que podría ser algo así. Sí, creo que es ese. Esta vendría a ser la función. La función es un techo o algo así sobre el dominio, ¿sí? Esta es la función. Entonces, acá las preguntas que les puedo hacer son otra vez las mismas. ¿Sabes? ¿Cuál es la distancia, si quieren, en el dominio? Que en este caso va a ser un área, no va a ser una distancia. Y la otra pregunta que les podría hacer yo es ¿cuál es el volumen que hay debajo de esta curva y el dominio? ¿Sí? Entonces, acá, antes
En Mate 2 las preguntas eran cuál es la distancia en el dominio y cuál es el área en general. Bueno, acá aumentamos una dimensión. La primera pregunta es cuál es el área del dominio y cuál es el volumen generado por este sólido raro que se forma en 3 dimensiones. Pero la respuesta es la misma que la que era en Mate 2, ¿sí? La primera respuesta, la que es el área de un dominio, es básicamente la integral doble entre el dominio, ¿sí? De el 1, diferencial del dominio. Entonces, cuando uno quiere calcular el área de un dominio, tiene que hacer la integral doble de 1. Y cuando uno quiere calcular el volumen debajo de una determinada función, ahí tenemos que hacer nuevamente la integral doble, también sobre el dominio, pero en este caso de la función. Entonces ahí viene cuando uno tiene que poner el 1 o cuando uno tiene que poner la función. Son los dos grandes tipos de integrales que tenemos. Sobre el 1 para trabajar sobre el dominio, sobre f para trabajar en general sobre el volumen, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Fui claro más o menos con eso? Esas son las dos cosas que tienen que tener en mente. Por favor, contesten por si tienen alguna duda, por favor. Sí, esto se entiende perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, lo podemos extender a R3, pero no viene al caso, es lo mismo. Si uno hace sobre el 1, está trabajando sobre el dominio, y si hace sobre la función, está trabajando sobre la imagen. Dicho esto, pasamos a los ejercicios y vamos a ver en qué punto estamos parados en cada uno. Empezamos de abajo para arriba, del 5 para el 1. Y esto va a responder por ahí lo que preguntó Corina al principio, ¿no? El ejercicio 5, que es este que tenemos acá. Tenemos calcular la integral doble sobre una determinada región y esta función. Así que vamos a ver en qué caso estamos. Tenemos... Le paso a la otra pantalla, espérenme. Ahí estamos. Lo primero que tenemos es una determinada función que tiene este aspecto. Es 12x al cuadrado por e a la i al cuadrado, ¿sí? Esta función claramente depende de dos variables, así que es una función xy. Y bueno, entonces el dominio es xy, el dominio es R2. Y lo que nos dice es que vamos a trabajar sobre una región, ¿sí? Y la región es i igual a x al cubo, y lo otro era i igual a x. Estas son las dos regiones. Así que, ¿en qué caso estamos, no? Primero hacemos un dibujo así nomás. Estamos en el caso de esta región, ¿sí? Esta región que viene comprendido por lo que sabíamos de Mate 2, ¿sí? Es una función cúbica, que vamos a ver si la puedo dibujar. Es algo así. Es una parábola de un lado y para el otro lado de... Piénsenla como que es la función que vivimos en Mate 2, pero en el piso. Y después una función lineal que vendría a ser algo así. ¿Sí? Esta es la función lineal. Donde lo que vieron con Juan Carlos era esto, ¿no? Era esta parte así y... X e Y, marcale X e Y, que es el piso. Por favor. Sí. No sé bien cómo, no, para pero... que no tenga duda. Sí, sí. X e Y. Y Z es la altura. Z es la altura, eso sí. Con Juan, ustedes vieron esto. Vieron la función cúbica y la función lineal. ¿Sí? Eso fue lo que vieron en el PowerPoint. Bueno, pero eso está en el piso. Tengan en cuenta que eso está en el piso, ¿sí? Yo ahora lo voy a borrar para hacerlo más prolijo, pero eso que vieron con Juan está en el piso, ¿ok? Y Corina al principio preguntó, ¿y dónde está la función? No la veo, no la encuentro en la región, dijo de hecho. Y bueno, no, claro, la función no está en la región. La función está en otra dimensión. Ahora, cuando termine de borrar lo grafico. Entonces, la región está en algún lado de como por acá. No importa bien dónde, pero está en algún lado de como por acá. La función, ¿dónde está? Bueno, la función está como por acá. ¿Sí? La función podría ser cualquier cosa. De hecho, la traté de graficar con GeoGebra y no la grafica. GeoGebra se grafica algo espantoso. La función f es esto. Es algo que no tiene que ver con el dominio de integración. El dominio de integración vive en R2 y la función
la imagen de la función vive en R3, así que claramente no está en el dominio. Nosotros lo que queremos ver es cómo se deformó ese dominio. Bueno, ahí el corrector me generó un... Ahí está, cómo se deformó ese dominio por culpa de nuestra imagen, de nuestra función. Entonces eso es lo que queremos calcular. Bueno, entonces, ¿en qué caso estamos? ¿Estamos en el caso que queremos calcular un área o en el caso que queremos calcular una relación entre la imagen y el dominio? Estamos en el segundo caso. Estamos calculando una integral doble sobre un dominio de una determinada función. Es el segundo caso. Bueno, ahora es cuestión de ponerle un poco de nombre a las cosas y listo. Tenemos que hacer la integral doble sobre el dominio de nuestra función f de x, y diferencial del dominio. Entonces hay dos cosas que analizar. Cosa número uno, ¿cómo es la función? Bueno, eso es fácil porque no hay que analizar nada, la función ya la tenemos. Y lo otro que hay que analizar es cuál es el dominio. El dominio también ya lo tenemos, pero bueno, ahí sí vale la pena analizarlo un poquito, así que pensamos un rato justamente en el piso. Vamos a pensar en el piso. Para pensar en el piso es mejor también volver justamente a Mate 2, ¿no? Y ahí sí podemos hacer lo que les mostró Juan. Teníamos la pseudo parábola y la recta, pero él lo pedía solamente en el tercer cuadrante. Vamos a verlo rápidamente con GeoGebra. Acá tenemos GeoGebra, graficamos la función cúbica y después la función lineal. Ahí tenemos, ese es nuestro dominio de integración. Exactamente. Solamente que lo queremos en el tercer cuadrante, ¿sí? Por ende nos quedamos en la parte de abajo. Y lo que vamos a ver es cuál es el piso y cuál es el techo, ¿sí? En este caso el techo es el verde, ¿sí? El techo es la función de acá verde. Esperen que hago un recorte. Ahí estamos. Fíjate si lo podés rotar en el GeoGebra como si estuviera en 3 dimensiones. No, ya me fijé cuando hablabas vos y no se puede, porque la otra función ¿No se puede? No se puede. Acá tenemos el piso y el techo. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo? Tenemos que el techo es la función verde, que en este caso vendría a ser la función que es y igual a x al cubo, y el piso es la lineal. La lineal en este caso es y igual a x. Una vez que tenemos definido el piso y el techo, tenemos que tanto el piso como el techo están definidos por una función de y. Nos restaría ver cómo se mueven las x, ¿no? La x se mueve entre menos 1 y 0, ¿sí? La x está entre el menos 1 y el 0, ¿sí? Eso lo ven, cómo es el movimiento en x y cómo es el movimiento en y. El movimiento en y no está definido por un rectángulo, sino que está definido por un piso y un techo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Siguiendo? ¿Lo entendieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Excelente. Bueno, dicho esto, ya sabemos hacer la integral. Ya pudimos analizar cómo es el dominio. Integral doble de ¿qué cosa? Bueno, lo que se pone en la integral exterior es lo que tiene los parámetros fijos. En este caso los parámetros fijos lo tiene la x, así que yo pongo acá el menos 1 y el 0. Y lo que tiene parámetros dependientes, en este caso es la y, ¿sí? La y depende de la x, así que ponemos x cubo y x, ¿sí? Bien. La y depende de la x y la x es fija. Por eso puse la x en la integral exterior y a la y en la integral interior. Eso es fundamental también, ese orden, ¿no? No lo pueden generar en cualquier otro orden. Esto era x y esto es y. Siempre es techo menos piso, es decir, el techo va arriba y el piso va abajo, y la función. La función es 12 x al cuadrado e a la y cuadrado. Y después acá tenemos que poner los diferenciales, es decir, en qué orden vamos a integrar. Bueno, ¿en qué orden vamos a integrar? El orden... Ponele la función entre paréntesis, por favor. Dale. Para delimitarlo. Y acá desde ya que hay un por. No, por favor. Bueno, y ahora tenemos que ver en qué orden integramos. Bueno, ¿y en qué orden integramos, no? El orden lo da justamente los dominios de integración. El menos 1 y el 0 nos decían
cómo se movía la x, así que la última integral que vamos a hacer es con respecto a x, por ende la primera integral que vamos a hacer es con respecto a y. Entonces primero hay que resolver esta integral y cuando se termina se resuelve la otra. Eso también es fundamental. Y bueno, de acá en adelante... No hay que mezclar las dos. Claro, de acá en adelante ahí ya pueden Por sí favor, mirar no lo del mezclen las PowerPoint si quieren, pero hacemos el primer paso. Si yo voy a integrar con respecto a y, todo lo que tiene x es una constante. Así que podemos poner la integral de 0 y 1. El 12 x al cuadrado es constante. Y después tenemos que hacer en realidad la integral de e a la y cuadrado x cubo entre x cubo. diferencial y diferencial x. Entonces en realidad lo que tienen que resolver es bastante más fácil de lo que estaba ahí. Es esto de acá, ¿sí? Esto es lo que tienen que resolver. Corchete, por favor. Ponerle corchete en esa integral, por favor. Ok. ¿Dónde? Marcado así. Acá. Está bien, sí. Claro, la integral entre de x y x cubo es exacto. Dale. Entonces eso es lo que tienen que Para resolver. que sepan delimitar una integral con respecto a la otra. Y bueno, esta integral es sencilla, ¿no? Porque la integral de e a la cualquier cosa sabemos que es e a la cualquier cosa, ¿sí? En este caso con un cambio de variable van a ver que aparece un 2 solamente multiplicando, pero esta integral de hecho ya es una integral que está tabulada, o sea, pueden usar las tablas y listo, ni siquiera hace falta que se pongan a resolverla. Lo importante es esto, es cómo plantearla y entre qué límites plantearlas, ¿sí? Y bueno, de acá en más pueden, si quieren, mirar el PPT con la resolución, ¿sí? Porque lo otro que les quería mostrar, o sea, esto lo pueden seguir con el PPT. ¿Se entendió cómo es el procedimiento? Sí, está en el PowerPoint el procedimiento. Profe, también se podía hacer, ¿no? Diferencial primero de x y después luego de y. Es lo que voy a hacer ahora, pero se puede hacer, pero tienen que tener un cuidado Pero tenés importante. que cambiar los límites. Exacto. Volvemos acá, ¿sí? Vamos para el otro lado y lo vamos a hacer en otro sentido. Yo les dije, bueno, el techo es lo verde y el piso es lo azul. Es una región del tipo, un recinto del tipo 1, como habíamos visto. O sea que se mueven el piso y el techo y las paredes están fijas, ¿no? La pared 0, la pared -1. Bueno, lo pueden pensar como un recinto del tipo 2, es decir, dejan fijos los techos y mueven las paredes. Bueno, eso también se puede. Entonces, en vez de dejar fijo la x que se mueve entre -1 y 0, tendríamos que dejar fija la y. Entonces nos fijamos, a ver, la y, ¿entre qué cosas se mueve la y? ¿Cómo lo ven? También -1 y 0. También, de casualidad, se mueve entre 0 y -1, ¿sí? O entre -1 y 0, como quieran verlo, -1 y 0. ¿Sí? De casualidad se mueven los mismos rangos que la x, no piensen que siempre es así. Y lo otro que tenemos que ver es cuál es la parte izquierda y cuál es la parte derecha. En vez de techo y piso, pared izquierda y pared derecha, ¿no? ¿Cuál sería la pared derecha, o sea, la pared mayor, y cuál sería la pared izquierda? ¿Sí? ¿Cuál es cuál? Voy a poner con los colores. ¿Cuál es la pared piensen, izquierda? Por favor, piensen. ¿Puede repetir, profe? ¿Cuál sería la pared que está a la izquierda? O sea, ¿qué cosa nos delimita a la izquierda y qué cosa nos delimita a la derecha? X3 estaría a la izquierda. X3 estaría... sí, X al cubo, exactamente. Bueno, de hecho ya se los adelanté con los colores, ¿no? Justamente el verde es la pared izquierda. O sea, la pared izquierda viene definida por la función X al cubo, ¿sí? Y la pared derecha viene definida por la función X. Buenísimo. Pero miren esto. Tienen que tener cuidado con esto. Yo antes definía al techo como y igual a algo. Bueno, acá si yo quiero que sea una función, quiero escribirlo como x igual a algo. O sea, yo lo que tengo es que y es igual a x al cubo, ¿sí? Por el ejercicio. Y de este otro lado tengo que y es igual a x. Bueno, yo no quiero que y me quede igual a algo, como hicimos en este tipo de integración. Yo quiero que me quede despejada la x. Por ende acá tengo que hacer un procedimiento que es, bueno, muy sencillo, ¿no? Es el cubo, lo tengo que pasar como raíz. Raíz cúbica de y es igual a x. Y de este lado, bueno, la x ya está despejada, por suerte, ¿sí? Porque es una región del tipo 2, un recinto del tipo 2. Otra vez, recinto del tipo 1, está fija la x y fluctúa la y.
Si lo quieren pensar como otro tipo de recinto, tienen que dejar fija la y tienen que ver qué funciones de x, o sea, tienen que despejar la x. Ese es el cambio. Exactamente. ¿Y cómo queda la integral? Bueno, la integral lamentablemente queda muy parecida porque los dominios de integración está bastante simétrico, pero lo que vemos acá es que la y se mueve entre -1 y 0, reitero, de casualidad, entre los mismos valores que antes, ¿sí? Pero estos valores que puse en verde, ahora describen a la y, ¿sí? No son más los que describen a la x. Entonces, la última integral que voy a hacer es la de la y, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos rangos son de la y. Y la segunda integral que voy a hacer es la de más chiquito, la pared de la izquierda, que ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué van a poner ahí? Pared izquierda y pared derecha. X. Siempre Raíz lo más cúbica de chiquito. ahí, ¿dónde la ponen? Lo más chiquito y lo más grande. O sea, siempre lo menor abajo y lo mayor arriba. 3 de I arriba y X abajo. Y abajo. Tienen que poner siempre X igual a lo que dé. O El sea, más chico abajo. ¿Dónde va el más chico? tienen que poner Y este o vale- este. X tendrá que ir abajo. X es lo azul, ¿sí? Y tendría que ir abajo. No tienen que poner I ni raíz cúbica de I, ¿sí? O sea, ustedes tienen despejada la X, por ende tienen que poner la solución de la X. ¿Cuál es la menor, no? Lo menor es siempre lo que está a la izquierda, por ende lo menor sería justamente la función raíz cúbica. Entonces pueden hacerlo así, raíz cúbica de I. ¿Bien? Y lo mayor, arriba, lo mayor es I. Así todo, ustedes saben por la regla de Barrow, que es lo mismo, si invierte en el límite de integración no pasa nada, solamente va a aparecer ahí un signo cambiado. O sea que no es la muerte de nadie que permute en este orden, siempre en cuanto lo tengan en mente. Y bueno, y después tienen que poner a la función. A la función ahí sí que no hay que hacerle nada. Ponemos 12x al cuadrado e a la y cuadrado. Y la primera integral que tienen que hacer entonces es la integral diferencial x, ¿sí? Entonces, si uno lo mira con cariño, son muy parecidas las dos integrales, pero respondiendo a lo que preguntó alguien por ahí, el orden importa, ¿sí? Según en qué orden lo hagan, van a cambiar varias cosas, o sea, cambian los dos límites. En este caso cambió uno solo, ¿por qué? Porque el límite exterior de casualidad dio igual, pero si uno quiere cambiar el orden de integración, tiene que también cambiar el orden de los límites. ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? Tienen que despejar los límites. Es importante el orden. Marcale con corchete, cerrá la integral interna, por favor. Dale. La que está con raíz cúbica de I y I. Y fíjense que es diferencial X. Antes era lo que estaba cerrado, diferencial Y. Exacto. Ahora es diferencial X, por ende, la X me quedó como una función. ¿Ven? La X me quedó como una función de Y. La X me quedó como una función de Y. Antes era al revés. Antes era diferencial Y, la primera integral, o sea, la integral interior antes era diferencial Y. Por ende, la Y era una función, no la X, ¿sí? Con eso tienen que tener cuidado. Y la última Y al ser integral... diferencial X, E a la Y al cuadrado lo sacan afuera como constante, porque van a integral respecto de ¿qué? De X. Claro. Entonces le va a quedar X cubo sobre 3. Este es el orden que tienen en el PPT. En el PPT tienen hecha la integral en este orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque sacan afuera la E a la Y cuadrado y simplemente integran el polinomio, que es sencillo. Si lo quieren hacer en este otro sentido, es también bastante sencillo, pero lo primero que tienen que integrar no es un polinomio, es E a la X, ¿sí? En este paso, lo que les va a quedar un poquito más difícil es la segunda integral, pero tienen que hacer integral por partes una vez sola, pero tampoco es difícil. Y el resultado también está tabulado. Pero ahí tienen las dos formas de proceder para realizar este ejercicio, ¿sí? Tienen que ver si es región del tipo 1 o región del tipo 2, según como ustedes prefieran. ¿Ok? Nico, una pregunta aparte. Sí. ¿Están grabando la clase esta? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto, porque me gustaría verlo después otra vez. Dale, no hay problema. Bueno, así que ese es el ejercicio 5. El procedimiento lo pueden ver otra vez en el PowerPoint. Básicamente tienen que integrar un polinomio y después integrar E a la X. Pueden usar la tabla sin problema. Procedimiento en el PowerPoint. Pero otra vez, en estos ejercicios lo más importante es plantearlo. Después es hacer una integral.
los límites. Lo fundamental es determinar correctamente la región de cómo va a variar esa función en esa región. Son los límites de integración. Exacto. Bueno, eso sería el 5. A ver, le saco un poco de zoom a la pizarra y me ubico. Este era el 5. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Me puedes decir, Juan, por favor? ¿Cuánto tiempo nos queda? 28 y 27, dice. Perfecto. 28 minutos. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, vamos al 2, que me parece que fue el otro que les generó conflictos. Creo que el 2 o el 3, me parece. Dale. No, el 2, profe. El 3 era de la clase pasada, El dos, del el otro dos. tema. Me parece que vamos con el El 2 dos más primero. nada. Vamos a hacer el 2, que tenemos lo siguiente. Bien. Tenemos calcular la integral doble sobre f del dominio D, que está definido por la parábola y una determinada función. Bien. Otra vez, guardamos. Y vamos a verlo. Pegar. Bueno, vamos a ver otra vez en dónde estamos parados. Tenemos una integral doble de una determinada función. La función es, bueno, es esa que está ahí, una función sencilla, xy igual a 2 veces x por y. Y el dominio está definido por una parábola bastante sencilla, ordenada al origen 1, cóncava hacia arriba, con un desplazamiento hacia la derecha, algo así, y igual a 4, y podría estar como por acá. Quedan 10 minutos, Nico. Dale, sí, no hay problema, que este es más sencillo. Y igual a 4. Esta es la función y igual a 4, que le voy a poner colores por las dudas. La función verde es y, la función roja es el polinomio p. Todo esto es pensando en el dominio. Bueno, acá es bastante sencillo, ¿no? ¿Cuál es el techo y cuál es el piso? Como lo ven, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Hecho sería 4, el piso 4x cuadrado menos x más 1. Efectivamente. Y lo que vemos acá es que la función es de y, ¿sí? Así que la primera integral va a ser diferencial y. ¿Por qué? Porque la x se mueve en. Bueno, acá con el dibujo me quedo espantoso. Ahora vemos cómo se mueve la x, ¿sí? Buscando la intersección entre las dos funciones. Vamos a hacerlo rápidamente con el GeoGebra para no perder el tiempo. Tenemos la parábola que era x cuadrado X cuadrado menos x menos más 1. x más 1. Ahí tenemos la parábola y después y igual a 4. Ahí estamos. ¿Sí? El área de integración es bastante sencilla. Tenemos los dos puntos de corte. ¿Sí? Acá vemos cómo se mueve la x. La x se mueve entre menos 1.3, redondeamos, menos 1.3 y Sí. 2.3. Así que estos puntos de corte, este punto de corte y este otro punto de corte, ¿dónde están? Bueno, este está en menos 1,3 y el otro punto de corte está en el 2,3. Si hacen la cuenta buscan la intersección entre las dos funciones, pueden obtener la fracción exacta si quieren, pero lo dejamos así, no importa. Bueno, entonces, ¿cómo es la integral? Nuevamente nos paramos y lo que tenemos es un determinado dominio, que en este caso el dominio, no sé cómo graficarlo, a ver, esta es la X, esta es la Y, el dominio es algo así. Esto, lo que hicimos acá pensando en Mate 2, es mi dominio, y sobre ese dominio tenemos algo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se deformó este dominio en base a esa imagen que tenemos. Bueno, entonces, ¿en qué caso estamos? ¿Estamos en el caso del 1 o en el caso de la función, ¿no? Es bastante sencillo ver que estamos en el caso que estamos analizando justamente el comportamiento de la función, que es 2xy, y acá vamos a ver el orden de integración. Nuevamente, lo que tenemos fijo en este caso es la x, así que esa es la última integral que vamos a hacer. La última integral va a ser la que va entre el 1,3 y el 2,3.
Así que esta es la última integral que hacemos. Y la primera integral que hacemos es la que define techo y piso, donde el techo lo ponemos arriba. En este caso el techo es 4, quedó fijo, pero el piso sí se mueve. X cuadrado menos X más 1. Así que esta es la primera integral. La primera integral es diferencial y. Y listo. Esto es lo que tienen que resolver en el punto número 2. Nuevamente ponemos acá. Esta es la primera integral, diferencial y. Por ende el 2x sale afuera. Y la integral de y es y cuadrado sobre 2. Después hacen Barrow con este polinomio. Así que les va a quedar un polinomio de grado 3 para la segunda integral. Así que la segunda integral es un polinomio de grado 3 súper sencillo. ¿Sí? Así que así es como se resuelve el ejercicio número 2. Más o menos estamos bien con eso. ¿Se entendió este? Sí, profe. ¿Lo entendieron? Porque con este vi que tuvieron ahí problemas también. Sí, se entendió. Sí, sí, se entendió perfecto. Buenísimo. Perfecto. Acá también pueden pensarlo como otro dominio, o sea, pensar la pared y el piso. O sea, siempre podés pasar de un recinto al otro, solamente que acá va a estar bastante más complicado, porque si querés cambiar el orden de los recintos, bueno, acá tendrías que pensar, partir a la mitad a la parábola y pensar que esta primera parte es una pared y esta segunda parte es la otra pared y dejar fijo el piso. Vemos acá que está complicado, porque lo único que tenemos fijo es la I. Así que ahí el tratamiento para pasar de un recinto al otro es bastante más complicado. Así que hay casos donde podemos pensarlo como un solo recinto, o otros casos donde lo podemos pensar de las dos formas. En este caso, mejor dejarlo así, de la forma más trivial.